¿Qué tal, auditorio de La Voz de las Huastecas? Es un gusto saludarlos en este programa especial dedicado al Día de Muertos. En esta ocasión tendremos la presencia del profesor, aquí vamos a pedirle que se presente. A José Nicanor García Eudocia, que nací en Tezquitote primero, Matlapa, pero que radicó en Tamazunchale, San Luis Potosí. Bienvenido, profesor Nicanor, a este programa especial. Sabemos que pues hoy es un día que pues todo mundo celebramos, que es el Día de Muertos, y quisiéramos que nos platicara un poco acerca de este día. Bueno, pues pedirles a todos que no olvidemos esta tradición tan hermosa que es el Xantolo, ¿no? Que antes no era Xantolo, era Mixcaíhuitl. Nuestros pueblos originarios, ellos le llamaban la fiesta del muerto, ¿verdad? O de los muertos, ¿no? Mixcaíhuitl, ¿no? Pero que ahora por la cuestión religiosa, tanto de ellos como de acá, de los españoles que llegaron, pues se formó el sincretismo, ¿no? Religioso, o sea, la mezcla de una religión con la otra, ¿no? Y entonces ahí es donde empezó Xantolo, ¿no? Y yo creo que sería muy bueno hablar un poquito de Xantolo, ¿no? De dónde proviene, ¿no? Porque en aquel tiempo los frailes, cuando empezaron a enseñarles, y querían enseñarles lo que es el cielo, cómo es el cielo, pero pues más hablar del cielo, pues no, sino que ellos tenían que representar al cielo como es el cielo, ¿no? Y entonces por eso dijeron, bueno, pues este es un día, bueno, para ellos los españoles, ¿verdad? En la Iglesia Católica decían es un día donde vamos a conmemorar a todos los santos, a todos aquellos que por medio de sus grandes virtudes pues han llegado a la santidad, a la perfección. La santidad es eso, una perfección. Y entonces pues es lo que recomiendan. Pero para ello entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un arco, que sea un arco, no cuadrado, ¿no? Un arco lleno de flores, lleno de velas, de luces, lleno de colores, ¿no? Los colores, los sabores, de olores, ¿no? Los tamales, el chocolate y todo. Ponían en el altar pues el pan, el chocolate, tamales y toda clase de frutas, como para decirle, mira, el cielo es así, es un arco, ¿no? Y si de veras nos asomamos al firmamento, es un arco, ¿no? Y entonces pues y para decirles que es bonito, pues está lleno de luces, y por eso las velas, todo eso, ¿no? De luces, y también las flores, ¿no? Qué bonito es, y los olores, bueno, pues que, como para decirles, ellos les querían decir que en el cielo ya no se pasa hambre, ya no se pasa sed, y por eso hay muchos tamales, mucho pan, mucho chocolate, ¿verdad? Donde tienen que comer y todo eso, donde hay que comer y todo. Esa era la representación. Pero claro pero venía de una palabra que se llama sancturum, ¿no? Los españoles decían sacturo, que es una palabra latina, sancturum. Sancturum quiere decir pues el día de los santos, ¿no? O sea, el canon de los santos. El canon es la lista de los santos, ¿no? Dicen que en el Vaticano está un libro grande donde está la relación de todas aquellas personas que los han santificado. Los han santificado, como ya les dije, por sus grandes virtudes que han tenido, que se esmeraron por cultivar sus virtudes, ¿no? Y bueno, pero los pueblos originarios no podían decir sancturum, ¿no? ¿Cómo que sancturum? Entonces ellos empezaron a decir como que Xantolo, ¿no? Xantolo, ¿no? El Xan viene de santo, ¿no? Y por eso decimos Xantostá, que es el padrino, ¿no? Xantoscone, ¿no? Mi ahijado, ¿no? Xan es santo, ¿no? Torm, bueno, todos, Torm, pues todos, ¿no? Es todos los santos. Y así es una palabra híbrida, ¿no? Que no empezaron a hacer el Xantolo, ¿no? Y ahora pues ya lo conocemos por Xantolo, pero muchos no saben de dónde proviene o qué quiere decir eso, ¿no? Entonces por eso es importante pues seguir reflexionando estas cosas muy bonitas. O Día de Muertos, como dice, ¿verdad? Que anteriormente nuestros antepasados le llamaban Mixcaíhuitl. Ándale. Sí, porque ellos ya entendían lo que es el Día de Muertos, ya lo vivían, ¿no? Dentro de su sabiduría que tenían, pues contemplaban lo que es la muerte, ¿no? Y quiero leerles, por ejemplo, el poema de Netzahualcóyotl, que decía: yo, Netzahualcóyotl, lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí, aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe,
aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. En este poema, como vemos, Netzahualcóyotl decía que nadie se enraiza, todos somos pasajeros, todos nos vamos. Y aunque tengamos mucho, aunque valgamos mucho en cuestión de dinero, de poder y todo, pero como dicen ellos, o decían Netzahualcóyotl, dice que el oro se rompe, aunque es oro, ¿no? Aunque es quetzal, ¿no? Un plumaje muy bonito, pero también se desgarra, ¿no? Entonces con eso nos daba a entender de que ellos ya entendían que un día tenía que llegar a la muerte, ¿no? Y entonces por eso para ellos también pues aspiraban a llegar al cielo, ¿no? A contemplar lo que es lo hermoso, lo maravilloso, pero también los que no practicaban las virtudes, o sea, no entendían, entonces llegaban al inframundo, ¿no? Que es abajo de la tierra, donde estaba oscuridad. Para ellos era la oscuridad, donde ya no veían, no tenían vida. Más sin embargo, los que se portaban bien aquí en la tierra, los que vivían bien, entonces ellos se convertían en soles, en estrellas, y decían, tú te vas, pero en la noche nos vas a alumbrar desde el cielo, tú nos vas a alumbrar. Entonces, esa concepción de nuestros pueblos originarios es hermosísimo, ¿no? En cuanto a la vida, que no somos eternos, ¿no? A la muerte, que tenemos que salirnos de aquí, y luego pues también que hay una recompensa que es el cielo, pero hay también un castigo que es el inframundo, o sea, el infierno, que ahora se conoce por infierno, ¿no? Que muchos no creemos en eso, bueno, no creen, ¿no? Pero bueno, es cada quien, mis respetos, ¿no? Pero sí es eso, y entonces por eso este día es un día de reflexión, de meditación sobre nuestra vida, sobre nuestra muerte, dónde vamos a estar nosotros, pues en el momento que nos salgamos de aquí, qué va a ser de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir, no? Entonces por eso estas reflexiones, para que nosotros cada día procuremos de vernos más fraternos, ¿no? Procurar la fraternidad, la unidad, el respeto a las personas y todo, pero sobre todo el respeto de uno mismo, el valorarnos quiénes somos. Nosotros pues valemos mucho, tenemos muchas cualidades, muchas virtudes, que podemos ser diferentes, aunque el mundo nos enseñe otra cosa, pero nosotros podemos hacer mejores cada día según nuestro esfuerzo, según nuestros deseos de vivir en este mundo. Y mientras más entendamos las cosas, más valoramos pues de cómo vivir bien, pues eso nos va a servir aquí en la tierra. Ya el cielo lo podemos vivir aquí en la tierra cuando nosotros disfrutamos de la vida, le damos sentido a la vida, lo que hacemos, lo que comemos, lo que vivimos, todo, pues ya estamos viviendo bien. Y luego pues ya al salir de aquí, pues lógico que tenemos que estar bien, ¿no? Nuestro espíritu va a estar bien, y entonces por eso es un día de reflexión, pero también es para fomentar la fraternidad, porque hoy en día pues muchos ya no nos saludamos por tantas abrumaciones de trabajo. Nos despertamos pensando en nuestro trabajo, en nuestro yo. Salgo, no sé, mi vecino si amaneció o no amaneció, si come o no come, como que no nos interesa ya, no, todo eso nos hemos deshumanizado. Entonces por eso Santolo nos viene a recordar que debemos de convivir, que somos humanos y que uno solo no puede vivir, uno tiene que convivir con la sociedad, de respetarnos. Me acuerdo que en aquel tiempo a los padrinos se les respetaba mucho, se les visitaba, sobre todo estos días les llevábamos pan, chocolates, tamales, y lo primero que hacíamos pues era rezar, ¿no? Por las almas de los difuntos, y luego convivir, ¿no? Y jugarnos, divertirnos, ¿no? Con los cohetes y todo eso era muy hermoso. Y entonces por eso es un día que es de reflexión, ¿no? Y no dejarnos ahorita las amenazas del Santolo, ¿no? Porque se va perdiendo estas ideas. Lo vemos como una diversión nada más, ¿no? El divertirnos nada más, de bailar, ¿no? Todo el día, pero sin pensar en nuestra muerte, sin pensar en nuestra vida, sin pensar en dónde vamos a estar después. Entonces nada más viene como diversión, tanto pues en los que creemos en esto, pero hay otros que ya no creen, ¿no? Dicen que no es cierto, que Santolo no existe, que quién sabe qué. Bueno, respetamos sus ideas, ¿no? Pues ya no creen, bueno, pues ni modo. Pero hay otros que están promoviendo otra cultura, ¿no? Otra cultura, por ejemplo el Halloween,
que viene pues muy diferente a la cultura nuestra, ¿no? Y entonces todo esto se está haciendo una mezcla, sobre todo en los niños, ¿no? Cómo se le está enseñando, se le está inculcando más a eso, ¿no? Y al ratito también Chantolo va perdiendo su fuerza, ¿no? Ya no va a tener el gran sentido que antes nuestros antepasados le daban, como era algo para convivir, ¿no? Para fomentar el amor, la fraternidad, la igualdad y todo, el respeto, ¿no? Todos los valores humanos, ¿no? Y con eso, cuando es pura diversión, se pierde el valor, ¿no? Y entonces pierde todo y vamos quedando, pues ya, no sé, con pura diversión, ¿no? Puro juego, ¿no? Y ya no tiene sentido. Pues sí, tiene razón en esto que comenta, que pues en estas fechas de Chantolo o Micaíhui, como decimos en náhuatl, pues sí es la convivencia. Yo aún recuerdo cuando tenía como unos 10, 11, 12 años por ahí, así como usted lo comenta, era para visitar a los padrinos, para visitar a los compadres, intercambiábamos los tamales, me traían un tamal, yo les daba lo que yo preparo, y hoy pues vemos que se va perdiendo todo esto. Sí, claro que sí, por la influencia precisamente, ¿no? Y por la pérdida del verdadero sentido que es el Chantolo. O quizá porque no lo vivieron como nosotros lo vivimos, ¿no? Porque yo también de niño lo experimenté, lo viví, me gustó mucho y eso es algo, una experiencia que quedó para siempre en mi ser, ¿no? Y me acuerdo que mi papá pues nos ponía a hacer el arco, pero todos los hermanos, unos que haciendo el collar, otros que poniendo el limonaria, otros que haciendo, todos colaborando, las señoras pues que haciendo los tamales, bueno, era algo hermoso, ¿no? Una convivencia, ¿no? En familia, todos unidos, todos trabajando. Ahora las familias están muy destrozadas, muy divididas, ya no se hablan, pleito entre papás e hijos y todas esas cosas, porque todo esto se va perdiendo, ¿no? Pero Chantolo nos viene a unirnos, ¿no? Cuando se entiende esto nos viene a unir. Yo creo que en ese tiempo pues vivíamos más unidos entre la familia, ¿no? Sentíamos, y como decíamos que ya llegara la hora en que llegaran los tamales y todo eso, ¿no? Y bueno, pues era muy bonito, ¿no? Y los cohetes, ¿no? Y ver nuestro arco ahí representado, pues, ¿no? Sentíamos un gozo, ¿no? Una alegría que nos daba sentido, ¿no? Y es lo que se está perdiendo realmente, pero falta mucho precisamente de promover. Y como decía, las amenazas son muy fuertes, pero si nosotros tomamos conciencia, podemos levantar otra vez, darle verdadero sentido. Y tanta falta que hace ahorita el de promover más los valores humanos entre nosotros mismos y aprovechar este Chantolo, que es eso, ¿no? Y dejar un poquito que es pura diversión, dejar un poquito lo que es en el Halloween, dejar otras cosas. Nuestros respetos para los extranjeros, pues que ellos lo trajeron, pues ellos lo piensan así, bueno, pues que lo vivan así, pero nosotros tenemos nuestra propia cultura y lo que tenemos que vivir. Y bueno, pues usted sabrá qué significa pues todo lo que ponemos en el arco, las velas, ¿tendrá algún significado? Pues sí, es muy amplio, ¿no? El arco debe ser arco, no debe ser cuadrado, como muchos acostumbramos ya a ponerlo cuadrado, ¿verdad? Debe ser un arco que representa el cielo, el firmamento, ¿no? El cielo, ¿no? Y luego los escalonecitos que tienen, porque los pueblos originarios ellos entendían que para llegar al cielo tenía como 7 escalones, ¿no? Sí, son 7 escalones y por eso en algunos lados hacen el altar con sus 7 escalones, ¿no? Son sus representaciones, ¿no? Son representaciones nada más. Bueno, pues la luz significa, pues las velas, las veladoras, pues significa la luz, ¿no? Lleno de luces y todo. Ahí deben de ser, por ejemplo, no tanto el significado, sino cómo debe ser el arco. Debe ser de cosas naturales, ¿no? Que sea, por ejemplo, de palos, que sean palos, porque a veces están poniendo plásticos, tubos, todo eso. Y luego también lo que están poniendo ya flores artificiales, pues tampoco, ¿verdad? Sino procurar. Claro que a veces carecemos de flores, ese es el otro problema que tenemos ya, la flor que
que aquí antes se daba bastante, a veces se da todavía, pero a veces no se da y esa es una dificultad y por eso tenemos que, pues ahora sí comprar de otros lados, ¿no? Que lo traen. En lo general es lo que representa, cómo demostrar, ¿no? Así lo más importante. Pero claro, los pueblos originarios tenían más definido, ¿no? Su significado y todo eso. Y pues sí, como dice, las flores tendrían que ser naturales porque tenemos la creencia de que el caminito pues es el olor que viene atrayendo nuestro familiar que ya no está con nosotros. Sí, claro, también los olores, todo eso, ¿no? Que ya es cuando uno sale a recibirlos, ¿no? Es una señal, hacemos el caminito con las flores de cempasúchil, ¿no? Bien menudita, como para diciéndole a nuestros difuntos que por aquí vivo ahora, para que no se pierdan. Eso es eso, ¿no? De que ellos no se pierdan, ¿no? Sino que entren por los olores que les atrae y todo eso. Igual con las ofrendas, ¿verdad? Claro que sí, todas las ofrendas que se les ofrece a ellos, ¿no? Pues hay una cosa chistosa que también se está mezclando. Por ejemplo, unos dicen, no, pues mi abuelito le gustaba mucho la cerveza, así es que le voy a ofrendar la cerveza. Bueno, pues no sé si esté bien o no, pero bueno, pues cada quien su idea, su tradición, ¿verdad? O la imagen, algunos dicen que no debe de llevar ninguna imagen de algún santo. Pues ahora sí depende también ahí, ¿no? Porque como le dijera, ¿no? Si es ya pensando en cuestión religiosa, la religión católica, pues debe estar imágenes, ¿no? Eso sí. Y si yo no pienso en eso, bueno, pues nada más nada, ¿no? Pero entonces como que pues no tiene sentido, ¿no? Porque poner una imagen de un santo, pues es como para recordarlos a ellos, ¿no? Pero también poner fotografías de mis padres, pues también es importante porque nos recuerda, ¿verdad?, que ya no está con nosotros, pero que vivió con nosotros, ¿no? Pues no es malo, ¿no? Nomás que no sean muy exagerados también, sino que algo así más con mucho respeto, ¿no? Lo que falta ahí más es el respeto sobre todo, ¿no? A nuestros altares, ¿no? Y que, por ejemplo, no sacar luego, ¿no? Dejarlo ahí más o menos un mes, ¿no? Porque dicen que en noviembre todo es de los fieles difuntos, entonces, pues bueno, hasta el mes y luego sacarlo con mucho cuidado y llevarlo debajo de un árbol o por ahí más, un lugar más recóndito, ¿no? Porque a veces a los 3 días ya lo echamos al camión de la basura, ¿no? Como que no valoramos todo eso, ¿no? Ajá. Bueno, pues cada quien ahora sí, pero sí se está deformando mucho. Tendría que ser, como dicen, en la fiesta de San Andrés. Ándale, sí, también, exactamente, ¿no? Son varias etapas, ¿no? Porque desde el 24 es cuando se riega la flor, ¿no? Ajá. Desde el día 24 ya se empieza cuando se empiezan los tamales y todo eso, ya se debe de recordar, ¿no? Que ya estamos aproximándonos, vamos a comer tamales, tomar chocolate y vamos a regar nuestras plantas para que nazcan, crezcan y que den muchas flores. Y luego San Lucas, que es cuando se cortan los plátanos y todo eso, ¿no? Y que se van a colgar y van a madurar. Cuando llegue Chantolo ya están bien maduros y se cuelgan también ahí. Ajá, así es. Pues sí, muy interesante todo esto que nos comparte en este programa especial de Chantolo, Día de Muertos. Y pues quisiéramos que también nos compartiera en nuestra lengua materna el náhuatl en este espacio. Pígateme estas para los toques noche a mujuanti, catete este guantis toque y panitlas torhuicaliste, te ama que es la toque teniti que huía Chantolo o no quiete que es la que es mis caís, pues igual que me la agua catuanti ni tlamachtisque ya muy espanti, ni tocas José Nicanor García, tlen mome la agua tamas un chale, igual ni cate chincamanal huía kenzi, catle ni tlasnamiquili, que niti masewalme huacanicati tlagaquiliza y pani caquihuili. Kenan el día no se lican se huay tlaspalole noche no igniwan, catitech tlacaquilia, guamanito anali, en tlahuele yexin, que te tuantintiquilia llaman ya Chantolo, ¿no? San que achtihuia tu huascaicawan, tlotatawan catlihuascaicawan estoya, en juantinquilia ya mis caís huitl, ¿no? Campaquichihuia ya no paseis huitl, ¿no? Catleya polisque. Oaxaca no quería amanitonas, monequisiamones nehuilis, ¿no?
que catzani tistose, ¿no? Catzani tunemilis, amo noche patistose, ni sanse tlatoxi, ¿no? Santipanoni, onsempa así que se tonale que moneke no que hacen paquilia la mikilistle, timikise, titlamise, ¿no? Tixpoliwise, panetlanestle, onsempa pues ya tomate campa tiasiti, la campa tlacualca o campa motlacualcan, telieca moneke se monesnewilis amanitunal, no, moneke mosemos newilis, onyeca mosemos tlatzquilis, caicacuali tlamantli, no que moneke ne toilhui, moneke cuali tichihuase, no, tetilice mía ni toilhui, pampa pona moneke timoitase que tignime noche, no, timpachalose, timotamacase ama, amo que mampanse cocolistle wa, catuiquilia se atole, o yakmueliquiji, o se panchen yakmueliquicua, pues amanica nos antitetique, nos abuelitinemi, amani chantolis, huiquilican se panchen, se tamachen, huiquilicamo amo santostas, huiquilican se amo compale, noche no, xumpachalocan, tramuantin, xumicnelican, xumtlaspalocan, xumucamanalhuican, noche senti que no xumitacan cuali, le que yexin sepan Spanish chantol. Pues que anacateniti tlahtoa nelia achtuya tuitatawah ni Juan tipos neliamo pachalo tinenque ama tiquita pues noche llamo patlati sahpan calisti que mati paya titlacuati monechicua igual mo yukti pachaloa se tu compale se tu uical igual pues noche ya tiquita ispolisti. Kena nelia ispoliti kamba ya sitok miak tlamantli, miak nesnewili santlemos tlamantli, no, se que yakmo kitetiliani chantolo, no, kita san para campa mawiltise, no, san mitotise, no, se yui mitotia, que yekchine pacuica, que casa tlatzotzona, san yampa ele, pero amamos newilia tlenelia esto para manes newilice, no, telieka politis no chino, sempa sekin campa technextilia se ellos tlamantli, no, ya que cuando toque no de sello que quería Halloween, cuando voy de sello con Altepemen, huesca Altepemen, Juan Campa technextilia que no paya se tlamantli, Juan toconewan yampa que vamos espantía, Juan no chino que muy polotis no chino tlamantli catituantin technextilisque, catituantin que valten el toca, catituantin que valtemati, que casalto puchiwa, campani santolo moneke technexchicos noche tuanti. Oyeca que guacamona el toque cascahuase, moneke te tetilice tlavalnito chantolo, anchivase que guajaltoya achtiwe amo que ama que ne que patlase, no. Que ampan el que tonlia ni te spalewis miak ni chantolo tlatmon newilia noche cuale, no antes spalewis aunque ni wilisten nentia se cualse. Que tiquito nelia ticamanal ticacachtil tecatlastoli tiquito nelia semo sentili se kichiwas no pahuitoli no chinelia semo palewis que achtuya se kichihtinenki. Ajá, kena que ya xkinextilika amo conewa, noche amo huical Juan, xkinextilika noche sentikatzin xchiwaka no pahuitoli, amo sechi amo kichiwas, Juan xtlalika noche tlemoneki que vamos tlalilis, no, Juan xchiwakan pues noche amo tlacuatli amo chiwilia, y cambias paquilistli, amo xumjalanica, neleke cualísimo palewika noche tlen coneme, catehueyen, catecuesitzi, aunque ampanesi se enyelistli, nelia yeyectzi, catecampaponas noche moneltoca. No kia huelis te chinirhuis, nochi cateseki xpantis pansehuitole. Kena que noche ya que machilia hino, no, que xpantis tlen tlawili, no. Se yexin kama moneken patlawili, sempa se quixpantis pues panchin, chocolate, tamale, cuaxilos, no, lalax, san tlemex tlamantli tlen onka, tlen tpia, noche nipa moneki se kitlalis pona, kampa yexin chios esto, para cuali mocahuas nochino, huitoli, kena. Igual que tiquito acachochit catle pues nelian dicati que listia o que mate pues pica timocuya catle que listia. Quemamos un capo, que mantiene le quedamos aquí huevo, un cachochil, nica, guacamo, neque, guantes, coasetlen, campa, huasca, cualicas, coase, san que, muchas cosas que atlan para campa, quichuaca, amatlan, amatia, ya como cual, siempre me neque, campamos que pilla y, no, amo mi jotía, no, moneque, se xochit, que la mi joti, y ya que se, no, cual mi joti, no,
kamat pues un mijotía, ¿no? Mayeka moneke. Van casi no pa que te jua que te wala no kiamo mijotía, ya que no pale mijotía. Sandanica ya pa que na y pale mijotía, ya pa te que whisky. Bueno, pues nos vamos ya mejor para el 24 de junio. Pues vamos que el caguas, moneke de Oaxaca pevoltice, ¿no? Ya lleva ser tamales, chocolate. Bueno, siempre ya te hace pichote para xochitl, ¿no? Sé que pichos, más que muy güey, sé pequeños, ¿no? Campa, te quitas sé que juegan, no me quitan la huistonati, pone sé que pichos, ¿no? Campa, para que campa, hueles campa, que más si tiene país, pues no te pides, no para xochitl. Igual no quiere que estiquito tlase que chivas del día se huitol y pantucalisti, pues ticaguas ese mes para allá estos amos chivas de que del día animaste te pego a ti. Bueno, que no gambama pan campesito que pan comunidades pues ya yo bueno para carro jatlicuica no ta sole van que mantiga pena que pide ahí todo nativo ya que tu arco ya tu cuatla wisua pona no a muerto en pan no que man que te telices cawases quiera se mezcle pona maestro campanoche pa mezcle de noviembre no patiquen la mi que sea esto mi que Juan no man que tiene la mi to se noche está la misma pa mezcle aunque mañana la mi oaxacana camilla que no te tilet huicase no te tlanana se wataliti campa cualca Otlamat papaya chase no pa xochitl, no pa xiuitl jatitlalisque, no para siempre tlacuapilis pantlali, siempre mochivas tlali, no, Juan pa cuauil pues se tlalis y yoca, no sé que siempre no es nochipal. Bueno, pues acá ya cualica manalitech maxilito nita machtique José Nicanor, ya nechka titzontiti, pues pícase camanali tlatinde quitechinir juiz, ya titzontise. Ajá, que no, bueno, me legan neguen Mechel Luis campa amanituna noche xistocan cuale xepaquican desde ama ya y pa moyulchin es la lican de que ne pase ilfil pase tu guante amuala de campicahuele ne pase tu huaytatawan que ya coyaya guayan patechne xilique vamos a que el cagua no xepaquican noche ya xquin huica mo conewa mo huical juan ama que ni chivas ni tu xantolo tipa no sé cuale no, monekitimo yo la lise, la pica timo tlepot la mistoque, no, monekitimo tiene lise, vamos siempre ya cuestión de lise ni tonale, que ambas no le que te para no ser ni chantolo. De esta manera escuchamos al profesor Nicanor, quisiéramos que nos enviara un último mensaje, ya estamos en la parte final de este programa especial. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Y espero que todos lo pasemos muy felices este Chantolo. Es nuestra fiesta, no es la fiesta de otras personas, es nuestra fiesta que es Chantolo, ¿no? Entonces, que se lo pasen muy bien, ¿no? Muy contentos, muy tranquilos, ¿no? Nada de cosas malas, ¿no? Sino cosas bonitas, cosas hermosas para convivir con nuestras ánimas y convivir nosotros mismos también como hermanos. Muchísimas gracias, profesor Nicanor, por este mensaje y por habernos acompañado en este programa especial de Chantolo. Pues también quiero agradecer a todo el público que nos estuvo acompañando en este programa. Muchísimas gracias por su atención y pues de esta manera me despido de este programa especial. Mi nombre es Marta Flores Hernández y pues les agradezco que me hayan acompañado.